La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros de este 12 de julio de la 14ª semana del tiempo ordinario. Pasamos al capítulo 10 de Mateo, que está desde luego en consonancia y secuencia con todo lo que estuvimos meditando en el capítulo 9. ¿Cómo terminó la lectura del día de ayer? El Señor, contemplando las multitudes, vio que estaban cansadas, extenuadas, como ovejas sin pastor. Desde luego que estas ovejas perdidas o estas ovejas sin pastor, cuando esa expresión no está dirigida a las ovejas criticándolas, sino subrayando que toda la parafernalia, la estructura religiosa de la época propia del templo y el culto alrededor del templo de Jerusalén tenía abandonado al pueblo de Israel. El Señor se conmueve ante esa situación. Al Señor le duele que en nombre de su Padre lo único que se haga en toda esa estructura religiosa y piadosa es esquilmar, quitarle los recursos a las ovejas, al pueblo y aprovecharse de eso. Es decir, medrar con el nombre de Dios, buscar el propio interés. Terminaba también la lectura de ayer con esta decisión o esta dureza de corazón, rechazo radical a Jesús, de quienes ante todo lo que está haciendo le achacan que lo hace en nombre del mal espíritu, del príncipe de los demonios. ¿Cuántas veces pasa eso en quienes hemos tenido el corazón duro o siguen teniendo el corazón duro y lo que no se va adecuando a sus expectativas y su manera de entender el mundo, lo ven como negativo, como contrario, realmente como diabólico o demoníaco? Nuevamente la dificultad de meter en odres viejos la novedad del vino de la buena noticia del Evangelio. Ante esa incapacidad de las autoridades religiosas de acoger esta buena nueva, la noticia de que Dios es Abba, es papá, y que de ahí en adelante la práctica religiosa está sustentada en el encuentro con ese Padre amoroso, en dejarnos contemplar por la mirada amorosa de Dios para quien somos su alegría. Ante esa resistencia y rechazo, el Señor toma una decisión. Es importante mandar trabajadores a la mies, a esta cosecha que está lista para ser recogida y que requiere de personas que lo puedan hacer. Nadie lo puede hacer por sí mismo. Es el trabajo de un colectivo ante esta necesidad de la multitud que se encuentra, triste, habiendo perdido la esperanza, extenuada, nos dice el Evangelio con todo dramatismo. Y eso nos lleva a la lectura de hoy, que es la institución de los 12, que ya hemos comentado en otras ocasiones, pero que vale la pena aquí recuperar y profundizar. Decíamos, es el capítulo ya 10 de Mateo, sus primeros versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Recuperemos algunas del simbolismo propio de esta acción que el Señor Jesús toma. Lo primero que ya sabemos, lo hemos comentado en otras ocasiones, es el número 12. ¿Por qué 12?
equivale al número de las tribus de Israel y a su vez equivale a los 12 patriarcas, es decir, los padres de cada uno de estos linajes, hijos de Jacob Israel, los 12 hijos de Jacob Israel, que son el origen de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, eran tomados como los pilares que sostenían a ese pueblo. Sobre esos 12 patriarcas fue construido el pueblo de Israel. Bueno, ahora el Señor está subrayando con esta acción simbólica la fundación de un nuevo Israel. Y un nuevo Israel donde están incluidos todos los estamentos de la sociedad, ¿no? Entre los nombres que nos transmite el Evangelio, vemos que hay nombres hebreos, es decir, judíos, muy probablemente gente más observante, devota, digamos conservadora de alguna forma, y nombres paganos, griegos, como Andrés, ¿verdad? Entonces, subraya que alrededor de Jesús es posible el reconstruir el pueblo donde quienes estaban fuera ahora están dentro. Quienes eran enemigos, como Mateo, que se dice que es publicano, Simón el cananeo, que en el Evangelio de Juan se identifica con el partido guerrillero que luchaba contra los romanos y muchas veces mataban a los publicanos, a los cobradores de impuestos como Mateo, ahora conviven y conviven con una misión: ir a liberar a el pueblo de Israel, estas multitudes cansadas y agobiadas, exhaustas, porque están como ovejas sin pastor. Un nuevo Israel alrededor de los apóstoles. Por primera vez aparece esta palabra en el Evangelio. Recuerden que apóstol significa literalmente enviado. Una cosa es ser discípulo, acercarte a un maestro para, a través de su enseñanza, de su ejemplo y demás, ir reconformando tu vida, aprender algún arte. En el caso del discipulado con el Señor Jesús, es el arte de la vida, el arte de la vida plena, de la vida eterna, centrada, como bien sabemos, en la comunión desde el amor compartido. Entonces, una cosa es ser discípulo y otra cosa es ser apóstol. A los discípulos llega el momento en que el Señor los convierte en apóstoles. Y eso es lo que está alrededor de este pasaje, ¿no? Va llamando a cada quien por su nombre. Dios no, y el Señor no habla en general. No hay una misión generalizada. Siempre la misión fundamental, que es amar, tiene que encarnarse en el contexto de cada persona. Y así como en los nombres de los apóstoles vemos una gran variedad, podemos pensar de culturas, sensibilidades, pasados, en fin, pues también en la iglesia, en el grupo de los discípulos y que eventualmente todos esperamos ser apóstoles del Señor, también hay una gran variedad. La importancia fundamental del Señor Jesús en medio de su iglesia, aquel Señor que se convierte para nosotros como centro de unidad. Cuando mantenemos la mirada puesta en el Señor y en la misión que nos da, pues se rompen las barreras, se desdibujan las fragmentaciones y rupturas y nos constituimos en una sola familia y podemos vivir así a plenitud nuestra misión. Acercarnos a estas ovejas perdidas de la casa de Israel. Así como había ovejas perdidas en aquel entonces de la práctica religiosa judía, pues también en nuestro mundo contemporáneo, donde tanta gente le ha dado la espalda a la iglesia, a este espacio del cuerpo vivo del Señor Jesús, también como cristianos tenemos esta invitación a ir a buscar a las ovejas perdidas del cuerpo vivo del Señor. ¿De qué manera lo haremos? Proclamando, como dice el propio texto, que el reino de Dios está cerca. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.